Amigos, en este video vamos a hablar de la táctica en el tenis y de si sigue manteniendo su importancia aún en estos tiempos modernos. Bueno, la respuesta, como en casi todo, es depende. Y en este caso depende mucho del nivel. En los niveles iniciales e intermedios, la táctica tiene una importancia enorme. Incluso en altos niveles junior, si uno entra con una buena idea y conociendo al rival, puede sacar una ventaja enorme, que es lo que me suele pasar en muchos torneos, que por conocer a determinado rival, conocer determinada falencia, terminamos sacando adelante partidos y torneos que no se lo tenían imaginado. Bueno, en esos niveles la táctica es esencial. Si uno no entra con una idea clara del partido, está dando demasiada ventaja. ¿Por qué es más importante en estos niveles? Porque normalmente en niveles principiantes, iniciales, intermedios, podemos encontrar grandes falencias técnicas en los jugadores. Una derecha muy deficiente con respecto al revés, un revés muy deficiente con respecto a la derecha, un jugador que no sabe volear, un jugador que no sabe correr hacia adelante, un jugador que no se mueve bien de lado a lado. Entonces uno puede basar esa táctica en base a las falencias del rival. Lo que hay que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado es lo que uno le pide, y esto podría servir como para mis colegas entrenadores, porque me ha pasado de, por ejemplo, tener jugadores míos, entre comillas míos, yendo a torneos por equipos con su respectivo capitán. Y por ejemplo, a la vuelta me decían, sí, el capitán me dijo que le juegue slice en ángulo corto para traer, y yo no tengo un buen slice con ángulo corto. Y sí, claro, recién apenas estamos aprendiendo el slice básico y profundo. Entonces uno tiene que saber, primero como entrenador, qué pedirle, basar en las falencias del rival, pero primero en las posibilidades de uno mismo. Uno no le puede pedir como entrenador que haga saque y red cuando no tiene ni idea de cómo correr, de cómo hacer un split y hacer la transición del fondo de la cancha a la red. Y cuando uno no tiene entrenadores, un jugador de fin de semana se va a un torneo, tiene que saber con qué armas uno cuenta para establecer la táctica. Bueno, tengo a este rival que me molesta esto, esto y lo otro. ¿Puedo hacer esto, esto y lo otro? No, puedo hacer esto y esto nomás. Bueno, entonces con esto y esto nos tenemos que arreglar de la mejor manera posible. Por eso, hay también un libro muy interesante de Brad Gilbert que lo recomiendo. No lo tengo acá en el país. Voy a pedir que me lo traigan para poder hacer un buen review para el canal, que es Winning Ugly. Sería algo así como ganar feo, ganar jugando feo. Bueno, Brad Gilbert, ex entrenador de Andre Agassi, Andy Murray, Nishikori y demás, pero principalmente el que transformó el juego de Andre Agassi, da unos consejos muy interesantes que sirven justamente para principiantes e intermedios. Realmente muy interesante. Y antes de la hipermodernidad de los elementos y las raquetas y la velocidad tan rápida de los últimos tiempos, cada jugador tenía una táctica específica para emplear ante determinado rival. Y he leído notas en la revista Tenis de Estados Unidos con Brad Gilbert diciendo cómo ganarle a tal jugador, cómo ganarle a tal otro, cómo ganarle a Thomas Enqvist para una táctica armada para Andre Agassi, que decía, tenés que hacerlo pegar la derecha corriendo, que dé más de 2 o 3 pasos para pegar la derecha y lo vas a tener. Entonces, contra Lendl tal cosa, contra Boris Becker, tenés que tratar de devolverle su primer golpe fuerte porque él espera demasiado y confía demasiado en sus golpes y pierde confianza cuando uno ve que se la devuelve. Bueno, entonces la táctica fue perdiendo un poquitito de lugar con la hipervelocidad de los tiempos modernos. Hoy en día son desafíos de golpes, las raquetas son espaciales y se juega a una velocidad demasiado alta, sobre todo en canchas rápidas. Entonces, en esos niveles, uno tiene que ser más capaz de ajustar sobre la marcha que tener un plan demasiado complicado de antemano. Vilas contaba en su momento, hace muy poco, que decía, ¿cómo que la táctica es jugarle alto al revés? Mis tácticas en mis tiempos eran complicadísimas. Si yo le jugaba a Connors, le tenía que jugar una pelota blanda, pero no demasiado blanda, al revés, con slice, pero con no demasiado slice, y después hacerlo correr, pero no mucho. Eran realmente jeroglíficos, porque los materiales impedían decir, bueno, abrí una pelota y después jugate un palo paralelo, no se podía.
Esas raquetas pesaban más de 400 gramos, tenían una hora 85, las cuerdas eran solo de tripa, las pelotas eran pesadas y no se podía. Hoy es un desafío de golpes. Entonces, yo como entrenador, por ejemplo, lo que trato de enseñar, sí está bueno que vos sientas que los jugadores te necesitan, pero lo que uno debe hacer como entrenador es tratar de que cada vez te necesiten lo menos posible. Siempre va a haber algo para aportarle, no se preocupen, le hablo a los entrenadores, pero el jugador tiene que saber cambiar la marcha en medio de un partido, y las mejores tácticas en los niveles altos se ven en el medio del torneo. Por ejemplo, fuimos a ver calentar tal jugador. Mirá, cuando le cambian de ritmo de la derecha al revés, la engancha siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aguantar su derecha, por más que sea buena, lo más posible, y después hacer un cambio al revés para que pegue la carrera. Pero no siempre al mismo ritmo. A veces cambiarle con slice, a veces cambiarle con top, a veces cambiarle flotado, para siempre mantener al rival adivinando. Entonces, uno tiene que saber de táctica y estrategia y de volantazos a último momento. Antes, en el entrenamiento, uno debe saber qué cosas debe hacer cuando el jugador experimenta algún cambio en el medio del partido. Esos son los conocimientos que tenemos que tener básicamente para poder armar en la previa un partido y para poder modificarlo una vez que ya estamos en el medio del baile. Eso es básicamente lo que tengo para contarles en este video, amigos. ¿Alguna duda? Es un tema muy amplio, lo espero ver en los comentarios. Así que si les gustó, no olviden de darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.